A veces la historia empieza sin anunciarse, con un detalle tan liviano que cualquiera lo pasaría por alto. En mi caso, comenzó con el sonido de una hoja cayendo sobre el suelo húmedo, un gesto mínimo de la naturaleza que no debería haber significado nada. Sin embargo, ese murmullo vegetal fue lo primero que escuché antes de tropezar con un viajero que no sabía que lo era. Un hombre que parecía haberse deslizado entre las páginas equivocadas del tiempo. El pueblo estaba envuelto en esa luz tenue de las mañanas frías, cuando el sol todavía duda en aparecer y el aire huele a barro, a yuyos aplastados, a silencio. Yo estaba ahí por puro instinto periodístico, buscando historias pequeñas para un reportaje sobre lugares que se desvanecen en los mapas modernos. Nada que prometiera misterio, nada que insinuara un quiebre en la realidad. Y sin embargo, a veces lo extraordinario se esconde detrás de lo rutinario, esperando que alguien lo note. Lo vi sentado en un banco frente a la estación de tren abandonada, un edificio que llevaba más de 2 décadas cerrado, aunque el olor a hierro oxidado seguía impregnado en el aire como si no quisiera rendirse. El hombre tenía la expresión de alguien que acababa de despertar en un lugar que reconocía, pero en un tiempo que no le pertenecía. Me acerqué con esa mezcla de cautela y curiosidad que es parte del oficio, y él levantó la vista apenas, como si necesitara unos segundos para recordar que el mundo seguía ahí. Dijo que se llamaba Elías San. Lo dijo en un murmullo, casi como si pensara que su nombre podía atraer algo peligroso. Yo no esperaba entrevistar a nadie ese día, pero había algo en su postura, en la manera en que sus manos temblaban apenas, que me hizo sentarme a su lado sin pensarlo demasiado. Me contó que no recordaba cómo había llegado al pueblo. Solo recordaba luz, una luz sin ruido, blanca y redonda como un error recién generado, que le había rozado el rostro, y después, nada en un salto. Mientras me hablaba noté que llevaba un periódico arrugado en el bolso. Me lo mostró sin decir nada más, como si supiera que iba a verlo igual. La fecha estaba escrita con claridad, y aunque parpadeé varias veces para asegurarme de que mis ojos no jugaban conmigo, la verdad se mantuvo intacta. Ese periódico venía del futuro, de un día que todavía no había ocurrido para mí, pero que para él parecía tan normal como el aire que respirábamos. Caminamos por las calles del pueblo. Mis pasos sonaban demasiado fuertes, como si resonaran dentro de un túnel. Elías decía que cada cosa que miraba le resultaba familiar y extraña a la vez, como si hubiera estado ahí antes, pero en una versión ligeramente distinta. Y cuando llegamos al viejo almacén, un detalle nimio nos congeló el aliento. La pintura del cartel era diferente a la que yo había visto esa misma mañana. Los colores estaban vivos, casi recién colocados, demasiado exactos. Elías se detuvo. Dijo que algo había cambiado desde que apareció sentado en el banco. Algo mínimo, sí, pero suficiente para desacomodar el orden silencioso del mundo. Me dijo que él había provocado el cambio sin querer, con un gesto tan tonto que casi daba risa. Casi. Y fue entonces cuando entendí que no estaba delante de un hombre perdido, sino delante del epicentro de un temblor temporal que todavía no había terminado de propagarse. Seguimos caminando mientras el aire del pueblo parecía espesarse, como si la atmósfera misma necesitara prepararse para lo que estaba por revelarse. Elías avanzaba con pasos cortos, midiendo cada movimiento como quien teme romper algo frágil e invisible. Yo lo observaba con atención periodística y con una inquietud personal que no podía enmascarar. Había entrevisto el vértigo en sus ojos, y aunque sabía que debería mantener distancia profesional, una parte de mí ya estaba atrapada en su desconcierto. Quizás Pork. Desde siempre he sentido que la realidad tiene fisuras delgadas por donde se cuela lo imposible. Nos detuvimos frente al galpón donde funcionaba la vieja carpintería. El edificio estaba en ruinas desde hacía más de una década. Eso lo sabía bien porque lo había investigado para un artículo anterior. Uno de esos textos que casi nadie lee pero que te obliga a hurgar en archivos olvidados. Sin embargo, cuando empujé la puerta oxidada, lo que vimos no tenía explicación lógica. El interior no estaba destruido, estaba restaurado. Las mesas de trabajo brillaban como si acabaran de pulirlas, y un olor a madera recién cortada llenaba el aire. Un perfume tibio que le pellizcó a Elías algún recuerdo oculto. Dijo sin pensar que conocía ese aroma. Era el olor de la casa en la que creció, pero insistió en que nunca en su vida había estado en ese pueblo. Aún así, caminó entre las herramientas como si sus manos recordaran lo que su historia no. Se detuvo frente a un martillo apoyado en un estante, lo tocó casi con reverencia, como si fuera un objeto sagrado. Cuando lo levantó, noté algo minúsculo que me recorrió la espalda en un escalofrío involuntario. En el mango había grabadas 2 iniciales que coincidían con las suyas. Me miró sin decir palabra. No hacía falta. Ambos entendimos que el tiempo estaba mostrando una versión que no debería existir. Elías me contó entonces lo que sospechaba. Cuando apareció en el pueblo, había visto una mariposa posada en la rendija de la ventana de la estación abandonada. Una mariposa oscura, con detalles verdes que parecían pintados a mano. Dijo que la encontró agonizando,
aleteando con una fragilidad que le despertó ternura, y que, sin pensarlo, la recogió entre sus dedos y la dejó sobre una hoja seca como un gesto de piedad momentánea. Luego la mariposa murió. Un instante insignificante, dijo él, casi avergonzado por relatar algo tan simple. Pero después murmuró que sentía, sin poder explicarlo, que el tiempo no había aceptado ese gesto, como si aquella criatura hubiera tenido que morir sobre la ventana, y no en la hoja que él eligió, como si hubiese movido una ficha diminuta en un tablero cósmico, y el universo estuviera intentando corregirlo a su modo. Miré a mi alrededor a la carpintería restaurada, el cartel del almacén repintado, el periódico con fecha futura, un hombre que parecía recordar sin recordar, un pueblo que, en cuestión de minutos, había comenzado a reescribirse. El cambio era tan discreto que daba miedo, como si el tiempo no chocara contra nosotros, sino que se deslizara suavemente, reacomodando detalles sin que nos diéramos cuenta, excepto por esa sensación visceral de que algo está fuera de lugar. Salimos de la carpintería y el aire se sentía más liviano, pero cargado de electricidad. Esa electricidad que aparece antes de una tormenta o antes de una revelación. Elías me dijo que tenía miedo de tocar cualquier cosa, que sentía que cada elección suya podía crear un eco imprevisible, y por un momento lo vi distinto, no como un viajero accidental, sino como un intruso involuntario en su propia línea temporal. Decidimos caminar hacia las afueras del pueblo. Quería ver si otros lugares también habían cambiado. Mientras avanzábamos, la bruma matinal fue levantándose, revelando un paisaje que parecía debatirse entre dos versiones. Una deslucida y vieja, la que yo conocía, y otra, más nueva, más vibrante, la que parecía emerger como un borrador que reclama su lugar. En medio del camino, Elías se detuvo de golpe. Dijo que acababa de recordar algo muy claro, un recuerdo limpio, reciente, que le había llegado como un destello. Contó que antes de aparecer en el banco frente a la estación, había tenido una discusión fuerte con su hermana. Nada grave, al menos en apariencia. Una conversación sobre decisiones, sobre responsabilidades, sobre ese miedo que uno tiene de estar desperdiciando su vida. Me dijo que había salido de la casa enojado, sin despedirse, y que esa era la última imagen real que tenía antes de la luz blanca. Mientras hablaba, anoté que sus ojos se humedecían. No por nostalgia, sino por una intuición amarga. Sentía que esa discusión podía no estar ocurriendo más, aunque, al alterarse la línea sutil del tiempo, tal vez también había cambiado el rumbo de su hermana, no, el suyo, Ann, o ambos. Y entonces entendí que esto ya no era solo una historia para investigar. Esto tenía implicaciones humanas profundas. Elías no era un viajero curioso, era alguien arrastrado por su propio error mínimo, por una mariposa moribunda, por un gesto inocente que estaba desbaratando lo que había sido su vida. Y faltaba todavía lo peor, el momento en que el tiempo empezaría a reclamar lo que era suyo. El camino de tierra nos llevó hacia el borde del pueblo, donde los árboles formaban un corredor verde que siempre me había parecido sereno, casi inmóvil. Pero ese día algo en ellos vibraba distinto, como si sus hojas cargaran un lenguaje secreto que no alcanzábamos a descifrar. Elías caminaba a mi lado en silencio, con la mirada hundida en un punto indefinible, como si buscara una coordenada emocional que aún no encontraba. Yo sentía un nudo en la garganta, uno que no tenía que ver con el periodismo, sino con la sensación de estar presenciando un deslizamiento del mundo que ninguna crónica podría abarcar por completo. A medida que avanzábamos, el viento comenzó a soplar con la cadencia suave de una melodía conocida. Elías levantó la cabeza y dijo que recordaba esa brisa, pero no podía ubicar el recuerdo en su vida, como si viniera de otra existencia, de otro Elan, un eco. La Pregant, sí. Antes de la luz blanca, había sentido algo extraño, alguna vibración, alguna percepción de que su entorno se estaba deshilachando. Él negó con la cabeza, pero admitió que llevaba días sintiendo una inquietud leve, un temblor interno que no sabía de dónde provenía, una especie de advertencia emocional que no había sabido leer. Cruzamos un pequeño puente de madera que yo conocía bien, porque estaba torcido desde hacía más de un lustro, producto de una inundación que el pueblo todavía recordaba con amargura, pero esta vez no estaba torcido. La estructura se veía firme, pareja, como si alguien la hubiera reconstruido recientemente. Elías lo tocó con los dedos, casi con temor, y dijo que también conocía esa textura, esa forma exacta de la madera, aunque confesó que jamás había estado en ese lugar. Yo miré el tablero debajo de nuestros pies y sentí que el latido del mundo se aceleraba, como si estuviera intentando mantenerse sincronizado mientras otra versión pujaba por dominar. Decidimos atravesar el bosque que se extendía detrás del puente, un conjunto de árboles viejos que siempre había sentido como guardianes silenciosos del pueblo. Mientras el verde nos envolvía, Elías comenzó a hablar de su hermana. No lo hacía como quien cuenta una anécdota, sino como quien intenta sostener algo que se le está escapando de los dedos. Describió su risa, su manera de levantar una ceja cuando no creía en algo,
esa obstinación que compartían desde chicos. Su voz tembló cuando dijo que temía que esos detalles se estuvieran borrando, que al modificar la línea temporal, él mismo podía estar diluyéndose en una versión nueva, distinta, ajena. Le pregunté si creía que había viajado por accidente o si el tiempo lo había arrastrado con algún propósito. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo que si fuera un propósito, no lo entendía, que nadie en su sano juicio lo usaría a él como instrumento para algo, que lo único que había hecho era mover una mariposa moribunda, un gesto minúsculo sin intención de alterar nada, y agregó que quizás el tiempo no necesitaba grandes actos para desatar consecuencias, que tal vez bastaba una caricia equivocada en el instante inadecuado. Avanzamos por el bosque hasta llegar a un claro bañudo por una luz que no correspondía a esa hora. El cielo era el mismo, pero la iluminación parecía venir de un costado del tiempo que no debería existir. Elías dio un paso adelante y respiró hondo, como si ese lugar le resultara estremecedoramente familiar. Dijo que había soñado con ese claro cuando era adolescente, un sueño recurrente, siempre idéntico, que había dejado de tener hacía muchos años, y sin embargo, ahí estaban exacto en vivo en real. Me quedé inmóvil, observando cómo el paisaje parecía reconocerse a sí mismo en él, a mí como si el bosque lo hubiera estado esperando. Un pensamiento sombrío cruzó mi mente, y si no era que Elías había llegado a otro tiempo, sino que ese tiempo estaba viniendo hacia él, y si el mundo estaba reajustándose a su alrededor para alinearse con una versión alternativa de su historia. Mientras luchaba con esas ideas, escuchamos un crujido detrás de nosotros. Un sonido pequeño, insistente, casi como pisadas. Nos giramos al mismo tiempo y vimos algo que congeló el aire. Sobre una rama, al borde del claro, estaba la mariposa oscura con detalles verdes. La misma, imposible. Murió en sus manos. Lo había dicho, el amén la había dejado sobre una hoja, y sin embargo allí estaba, viva, inmóvil, observándonos con un silencio que se sentía consciente. Elías retrocedió un paso pálido, como si acabara de ver la evidencia de que el tiempo no estaba corrigiendo nada, sino repitiéndolo, replicándolo, multiplicándolo. La mariposa abrió las alas con lentitud, y el movimiento generó un destello leve en el aire, como si rasgara el tejido de la escena, un destello blanco, redondo, el mismo que la había descrito. Entendí entonces que estábamos exactamente en el umbral donde todo había comenzado, y donde todo podía partirse en más de una dirección. El amanecer llegó con una luz tibia que parecía filtrarse con cautela, como si también sospechara que algo en el mundo había cambiado durante la noche. Yo seguía sentado frente a mi escritorio, inmóvil, con la grabadora apagada y las manos frías, intentando procesar el relato del viajero accidental. No era solo una historia extraordinaria, había algo más hondo, algo que se me había quedado adherido al pecho, como una idea que insiste en no soltarte porque sabe que todavía no la entendiste del todo. Afuera los primeros sonidos del día se mezclaban con el eco de sus palabras, y eso generaba un contraste extraño, como si la ciudad estuviera repitiendo su relato sin darse cuenta. Me levanté y preparé un café que sabía a poco pero que necesitaba para ordenar mi mente. Mientras lo sorbía, volví a escuchar mentalmente su voz describiendo aquel gesto mínimo, casi imperceptible, ese movimiento inocente de una piedra que había desencadenado un cambio monumental. Lo contaba con una mezcla de culpa, asombro y una tristeza que parecía recién estrenada. Y lo peor, o lo mejor, es que cada frase suya tenía una verdad emocional imposible de ignorar. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire, movimiento, algo que me colocara de nuevo en la tierra. La calle estaba limpia, como si hubiera sido lavada por la noche. El olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina se mezclaba con el aroma húmedo de la vereda, y por un momento pensé que quizá la vida misma estaba intentando recordarme que seguía siendo normal, aunque yo ya no me sintiera igual. Mientras avanzaba, cada detalle se volvía sospechosamente significativo. El sonido de una bicicleta pasando a mi lado, la forma en que un gato cruzaba la calle sin apuro, la vibración de un colectivo que frenaba más adelante. Me descubrí observando todo como si estuviera viendo el mundo por primera vez después de un largo viaje. White Pants en él, en el viajero accidental, en cómo había descrito esa sensación de desajuste al regresar a su vida, sabiendo que algo tan pequeño como enderezar una piedra podía haber cambiado destinos enteros. A mitad de camino me detuve frente a un banco de plaza. No, sir, por chair, pro mi center. En él había unas cuantas hojas secas y el perfume tenue del eucalipto del árbol cercano. Cerré los ojos un instante. Escuché el crujido de las ramas moviéndose con el viento, ese susurro que siempre asocié a la calma. Sin embargo, dentro de mí había una inquietud dulce, como si estuviera al borde de comprender algo importante. Recordé cómo él había buscado mi ayuda no para que su historia se volviera pública, sino para dejar constancia ante alguien que pudiera entenderlo. Me había dicho que necesitaba un testigo, alguien que no lo juzgara, alguien que supiera escuchar sin reducirlo todo
a una explicación racional. Y, aunque no me gustaba admitirlo, yo también necesitaba escucharlo. Quizá porque en el fondo, todos sospechamos alguna vez que nuestras decisiones más pequeñas esconden consecuencias que nunca imaginamos. Abrí los ojos y vi pasar a un niño que intentaba controlar a un perro juguetón. El perro tropezó con una piedra y el niño soltó una carcajada. La escena era simple, cotidiana, pero mi mente no pudo evitar conectar ese gesto con el relato que había escuchado. Tal vez en ese universo nada cambiaba. Tal vez en otro se alteraba todo. Sentí un estremecimiento, no de miedo, sino de conciencia. Una claridad repentina. Comprendí que la historia del viajero no trataba sobre el tiempo, ni sobre paradojas, ni siquiera sobre errores. Trataba sobre la delicadeza del mundo, sobre la manera en que todo lo que existe está unido por hilos invisibles que rara vez notamos, hasta que uno se tensa. Me levanté despacio sintiendo que ese día ya no sería como los demás. Había recibido un recordatorio que no pedí, pero que necesitaba. Nada es insignificante. Todo deja una marca. Gracias por ver este video. Si esta historia te hizo pensar, te invito a suscribirte y dejar tu like para seguir explorando más relatos como este.